Poca gente sabía del viaje, ni los compañeros de Ángel en la eléctrica, ni las vecinas que pasaban por la tienda donde Maritza pesaba arroz en bolsitas de plástico. Era un plan solo de ellos dos, guardado como un secreto bueno, como una promesa de infancia que finalmente se iba a cumplir. Después de más de una década casados y de años viviendo entre cuentas, goteras y autobuses llenos, iban a ver el mar por primera vez. Ángel Eduardo Tavera García, de 36 años, era un hombre de voz baja, manos callosas y barbas siempre por afeitar. Creció en el barrio San Juan de Abajo, en León, donde desde pequeño aprendió a reparar duchas, hacer instalaciones eléctricas y arreglárselas solo. Trabajaba por su cuenta. Se levantaba antes del amanecer, dejaba todo listo para Maritza y salía con una mochila de herramientas al hombro. En los últimos 2 años, cada extra que ganaba lo guardaba en un sobre escondido en el armario. La etiqueta pegada en la parte frontal decía solo una palabra: playa. Maritza del Carmen Juárez López, de 33 años, era la responsable de la tienda de la esquina desde hacía casi 7 años. Sabía de memoria el precio de la harina, quién compraba a crédito, qué niño prefería un pastelito de coco en lugar de chocolate. Siempre usaba la misma falda floreada, un ventilador ruidoso giraba detrás del mostrador, y al final del turno anotaba las ventas con un bolígrafo azul, todo mordido. Más que Ángel, ella era quien alimentaba el sueño de viajar. Tenía recortes de revistas viejas pegados en su cuaderno de recetas, playas de arena clara, ruinas mayas, mar azul. Un lugar en particular le había llamado la atención desde hacía tiempo: Tulum. Cuando finalmente compraron los boletos de autobús, fue todo con el dinero del sobre. 3 días y 3 noches de camino. Salieron de León el 15 de julio y llegaron a Tulum en la mañana del 18. Se hospedaron en una posada sencilla cerca del acceso al sitio arqueológico. Un lugar con camas duras, olor a cloro y un ventilador fijado en la pared que hacía demasiado ruido. Pero nada de eso importaba. Aquella mañana cálida y sofocante, tomaron un café con pan dulce y salieron a pie con una mochila beige. De esas escolares, ya algo gastada, con un bolsillo roto y la correa remendada con hilo grueso. Llevaron 2 botellas pequeñas de agua, un refrigerio envuelto en papel aluminio y una blusa extra de Maritza, por si refrescaba con el viento del mar. Testigos de la posada recordarían después que Ángel parecía nervioso con la cámara de película desechable que habían comprado y que Maritza tenía los ojos brillantes, como si estuviera entrando en un lugar que solo había visto en sueños. La entrada al sitio arqueológico de Tulum era controlada, pero estaba concurrida aquel sábado. Parejas, mochileros y grupos escolares se aglomeraban bajo el sol de las 10 de la mañana. Los boletos fueron comprados allí mismo, y poco después estaban entre piedras, caminos estrechos y restos de templos con vista al mar del Caribe. Algunas fotos fueron tomadas allí. Aún no se sabe quién las tomó, pero la película fue encontrada más tarde en la mochila dejada en el cuarto de la posada, ya revelada, con las últimas imágenes de la pareja sonriendo frente a la muralla maya, con el mar de fondo. Y entonces, después de esas imágenes, todo se detiene. A partir de las 14 horas de ese día, no hay más registros de ellos dentro del área turística. Ningún control de salida, ningún relato directo de turistas que los vieran regresar. Lo que se sabe, y esto solo se afirmó después, es que 2 guardias del lugar habrían visto a una pareja similar dirigiéndose hacia un sendero lateral, antiguo, que bordeaba la costa por fuera del camino turístico. Un sendero estrecho, no señalizado, que era usado de forma irregular por lugareños y aventureros. En 2009 aún era accesible, pero ya sufría de erosión, piedras sueltas y vegetación densa. No regresaron a la posada ese día. Y al día siguiente, domingo, a las 10 de la mañana, la empleada de la recepción, una mujer llamada Zulema, tocó en la puerta varias veces. Nada. Al abrir con la llave de repuesto, encontró la cama arreglada, la maleta apoyada en la pared y la cartera de Ángel aún con documentos y dinero. Solo la mochila beige, la que habían llevado para el paseo, no estaba.
Fue ella quien llamó a la policía. 2 patrullas vinieron de Playa del Carmen. Los oficiales revisaron la habitación, tomaron fotos, anotaron detalles. Ningún signo de pelea, ni ropa revuelta. Solo ausencia. La ausencia de 2 rostros comunes, de una vida sencilla, que por algún motivo se detuvo. La investigación formal comenzaría en las horas siguientes, pero ya era demasiado tarde. El sendero por el que se cree que siguieron no estaba mapeado, y en el calor sofocante de julio, cada hora de espera hacía todo más difícil. En la tarde del 18 de julio de 2009, el sol aún quemaba cuando los empleados de la posada notaron que la pareja del cuarto 12 no había regresado. Era común que los huéspedes pasaran todo el día fuera, especialmente los que iban a las ruinas. Pero había un detalle que incomodaba a Zulema, la recepcionista. Maritza había comentado, durante el desayuno, que regresarían antes del final de la tarde para evitar el calor más fuerte. También mencionó que querían cenar temprano, tal vez en una taquería local, antes de dormir. A las 19 horas, la luz del cuarto aún estaba apagada. Ningún sonido, la puerta cerrada por dentro. A las 21 horas, Zulema tocó por primera vez, discretamente. Esperó. Nada. Pensó en dejarlo pasar. Tal vez se habían retrasado. Tal vez habían salido a cenar directamente desde allí. Pero al día siguiente, 19 de julio, el desayuno fue servido entre las 7 y las 9 de la mañana. Y la pareja seguía sin aparecer. A las 10 en punto, tomó la llave de repuesto y subió de nuevo. La puerta crujió al abrirse. La habitación estaba intacta. La cama hecha, la maleta con ropa doblada, una sandalia apoyada en la esquina de la pared y una toalla aún húmeda colgada detrás de la puerta. Sobre la mesa de madera había 2 vasos de plástico y un paquete abierto de galletas. La cartera de Ángel, con documentos y dinero, permanecía en la mesita de noche, junto con su reloj de pulsera y un cuaderno pequeño con anotaciones de gastos del viaje. Lo único que no estaba allí, y que Zulema recordaba claramente, era la mochila beige, la misma que él siempre llevaba colgada al hombro, la misma que Maritza ajustaba cada vez que salían a pasear, con cuidado, como si fuera parte del viaje. Fue en ese momento que decidió llamar a la policía. La central en Playa del Carmen activó 2 patrullas que llegaron a Tulum al inicio de la tarde. Los oficiales, experimentados en lidiar con desapariciones temporales de turistas, comenzaron el protocolo estándar: verificación de pertenencias, interrogatorios a los empleados de la posada, análisis de cámaras públicas cercanas, que en 2009 eran raras y de baja calidad. Nada indicaba fuga. Nada indicaba crimen. Los agentes pasaron por la entrada del sitio arqueológico. Algunos vendedores de coco dijeron recordar a una pareja de tez morena, con ropa sencilla y una mochila escolar clara. Un guardia de uniforme azul claro confirmó haber visto a una pareja con esas descripciones alrededor de las 14 horas, siguiendo por uno de los accesos laterales, un sendero estrecho, escondido entre piedras y arbustos, conocido solo por lugareños antiguos y visitantes más aventureros. Ese sendero, dijeron los propios empleados del lugar, era poco monitoreado. Corría paralelo al litoral por cerca de 1 kilómetro y luego se perdía entre acantilados y pequeñas pendientes de piedra. En años anteriores era usado por pescadores y lugareños, pero los deslizamientos y la erosión estaban haciendo el paso peligroso. Oficialmente, no formaba parte del circuito turístico. No había señalización, ningún tipo de control de entrada o salida. El lunes, 20 de julio, se montó una pequeña operación de búsqueda. Incluyó a 2 agentes de la policía local, 3 empleados del sitio, un voluntario del Grupo de Protección Ambiental de la región y un perro rastreador. Revisaron los senderos más cercanos, removieron arbustos, examinaron áreas donde la tierra parecía hundida. También pasaron por las playas vecinas, por las rocas bajas cercanas a la costa y por entradas de cuevas superficiales. Nada. Ningún rastro de ropa, ninguna huella, ningún objeto personal, ni siquiera el olor detectado por el perro. La vegetación era densa,
el calor insoportable. Las ramas secas crujían bajo los pies y la brisa del mar parecía engullir cualquier pista. Esa semana, los nombres de Ángel y Maritza aparecieron discretamente en un periódico local. La nota decía apenas: pareja de turistas de Guanajuato desaparece tras visitar Tulum, con una foto poco nítida tomada del registro de la posada. El titular desapareció días después, reemplazado por noticias de clima y temporada turística. La familia en León fue informada el día 21. El hermano mayor de Maritza, Ismael, intentó contactar con la delegación de Tulum. Viajó hasta allí 2 días después, pero todo lo que encontró fue un boletín escueto, con la información mínima y la frase estándar de que las investigaciones están en curso. Caminó por la región, pegó carteles plastificados en postes, habló con lugareños y vendedores locales. Algunos decían recordar a la pareja. Otros solo negaban con la cabeza, como si fuera un caso más entre tantos. En septiembre de 2009, los recursos locales comenzaron a escasear. Las búsquedas fueron suspendidas formalmente a finales de ese mes. Sin cuerpos, sin testigos, sin registros de violencia o movimientos sospechosos de terceros, el caso fue archivado como desaparición sin causa conocida. Oficialmente, Ángel y Maritza nunca salieron de ese sendero. Nunca regresaron a la posada. Nunca usaron sus documentos. Y nunca fueron vistos en ningún otro lugar. El sobre escrito Playa, con los últimos pesos de la pareja, aún estaba dentro de la maleta, entre la ropa doblada. Y todo lo que quedó fue la ausencia. Si llegaste hasta aquí, es porque también sientes el peso de esos silencios. Suscríbete al canal para no perder otras historias como esta, casos reales que fueron olvidados por años, pero que aún merecen ser escuchados. Ahora, continuemos. El tiempo, para quien pierde a alguien así, no pasa de la misma forma. Para la policía, 3 meses fueron suficientes para archivar el caso. Para la familia, fueron solo los 3 primeros de una espera que aún no tenía fin. Ismael, hermano de Maritza, se quedó en Tulum hasta finales de julio de 2009. Dormía en una habitación alquilada en la parte trasera de una casa sencilla, con un ventilador ruidoso y olor a moho. Pasaba los días caminando por las calles de arena compacta, preguntando por su hermana como quien busca un fantasma. Intentó contactar con otros turistas hospedados en la misma posada. Pidió copias de cámaras de seguridad que cubrían tiendas cercanas. Revisó el sendero por donde se decía que habían pasado. A principios de agosto, una lluvia fuerte deshizo parte de los caminos cercanos al litoral. La tierra se volvió lodosa. Algunas rocas rodaron desde la cima de las pendientes y uno de los accesos por la parte norte del sitio fue bloqueado con cintas de aislamiento improvisadas. Los empleados del lugar sabían que ese sendero era peligroso, pero nadie parecía dispuesto a asumirlo como parte de la responsabilidad del sitio. Cuando regresó a León, Ismael ya no era el mismo. Traía una copia del boletín de desaparición, algunas anotaciones en un cuaderno viejo y una carpeta con 5 copias plastificadas de los carteles que había distribuido. En ellos, una foto de la pareja frente a la iglesia del barrio, la misma que frecuentaban desde jóvenes. En la imagen, Ángel está con una camisa de rayas y Maritza con la misma falda floreada de siempre. Ambos sonríen, pero de forma contenida, como si ya supieran que ese retrato iba a durar más de lo previsto. Durante los meses siguientes, los familiares siguieron como pudieron. La madre de Ángel enfermó poco después de la desaparición. Decía que soñaba con su hijo en silencio, caminando por un lugar sin fin. Pero nunca habló de eso en público. El padre de Maritza dejó de trabajar en la carpintería donde hacía juguetes de madera, los mismos que ella vendía en la tienda los domingos. Solo la tía mayor de Ángel mantuvo una rutina. Cada miércoles encendía una vela en el portón de la casa y dejaba una foto de los dos apoyada en una lata de puré de tomate. Entre 2010 y 2013 se hicieron 4 visitas a Tulum por parte de miembros de la familia, todas por cuenta propia. En ninguna de ellas hubo algún avance. La delegación local cambió de mando.
Algunos de los agentes que habían participado en la investigación se mudaron. El guardia que dijo haber visto a la pareja en el sendero ya no trabajaba en el sitio. El restaurante frente a la posada cerró. La ciudad, poco a poco, olvidaba. El sendero en cuestión, aquel por donde se cree que la pareja siguió, fue oficialmente clausurado en marzo de 2010. La decisión fue de la alcaldía, basada en un informe técnico que señalaba riesgo geológico en toda la franja litoral lateral al sitio. Con el tiempo, la vegetación volvió a crecer. El calor del Caribe hizo su trabajo. Las ramas se entrelazaron, los arbustos avanzaron sobre las rocas, las raíces tomaron el camino. El sendero se convirtió en ruina. En 2011, un programa de televisión sensacionalista de la Ciudad de México contactó a la familia, ofreciendo espacio para contar la historia, pero exigía imágenes fuertes, acceso al cuarto de la posada y autorización para dramatizar el caso con actores. La familia rechazó. No querían espectáculo, querían respuestas. Ese mismo año, una de las hermanas de Ángel escribió cartas a 3 instituciones de derechos humanos pidiendo apoyo para reabrir la investigación. Solo una respondió, con un formulario estándar y la indicación de que, sin nuevas evidencias, no había base jurídica para reactivar el proceso. Las cartas fueron guardadas dentro de una Biblia antigua, junto con las últimas cuentas pagadas por Maritza y la copia desvaída del boleto de autobús. Poca cosa se dijo entre los vecinos. León era una ciudad que sabía callar, especialmente frente al dolor de los demás. La tienda donde Maritza trabajaba fue vendida. El nuevo dueño cambió el nombre del lugar, reformó la fachada y pintó el letrero con pintura azul. Los pocos clientes antiguos, cuando pasaban por allí, aún miraban de reojo a la puerta trasera, como si esperaran verla pesar arroz de nuevo. La vida siguió, pero siempre con algo faltando. En 2012, la alcaldía de Tulum inició un proyecto de recuperación ambiental de las áreas costeras afectadas por la erosión. Un grupo de funcionarios públicos y voluntarios ambientales comenzó a recorrer los senderos abandonados, haciendo marcas, recolectando basura, identificando puntos de riesgo. Fue un movimiento lento, discreto, pero sin saberlo, daría inicio a lo que ocurriría al año siguiente, porque la vegetación crecida esconde muchas cosas, pero no todo. Y hay cosas que, por más que el tiempo intente enterrar, siguen ahí, esperando, tendidas bajo rocas y raíces, esperando ser encontradas. La historia reapareció sin hacer ruido. No fue una llamada de la policía, ni una alerta oficial. Comenzó con un empleado de la alcaldía llamado Efraín, hombre de unos 50 años, nacido en Felipe Carrillo Puerto, que formaba parte de un equipo de limpieza ambiental contratado para recorrer los antiguos senderos costeros clausurados en Tulum. El plan era simple: verificar qué tramos aún ofrecían riesgo, remover escombros acumulados y cortar parte de la vegetación que dificultaba el acceso de emergencia en caso de incendios. El sendero en cuestión, el mismo por donde Ángel y Maritza habrían seguido, estaba en el itinerario. Nadie pasaba por allí desde hacía años. Las ramas habían formado túneles de sombra seca. Las rocas estaban cubiertas de lodo rojo y raíces gruesas. Al final de la tarde del 12 de agosto de 2013, Efraín estaba solo en un tramo estrecho, donde el camino se bifurcaba levemente a la izquierda, cerca de una curva de rocas desgastadas. Fue allí, al apartar algunas ramas más densas con un bastón de madera, que vio un brillo extraño en el suelo, reflejado entre raíces y rocas. Se acercó. Era un fragmento de plástico negro, rasgado, sucio, parcialmente enterrado en la tierra húmeda. Parecía una lona. Cuando tiró con cuidado, sintió que había algo debajo. Primero aparecieron huesos sueltos, ligeros, frágiles, con el color anaranjado del barro de la región. Luego, al remover más tierra con las manos, surgió la imagen que hizo que Efraín retrocediera instintivamente: el contorno de una caja torácica aún intacta, envuelta por restos de la bolsa de plástico rasgada.
A un lado, parcialmente cubierta por la tierra húmeda, estaba una mochila beige, rasgada, empapada de barro, el cierre corroído, la correa izquierda aún cosida con hilo grueso. Efraín no dijo nada, no gritó, no corrió, solo se arrodilló, respiró hondo y llamó al encargado del equipo. En menos de una hora, el lugar estaba aislado con cinta de seguridad. La policía ambiental llegó antes que la policía civil. Luego vinieron los peritos forenses, armados con guantes, bolsas numeradas y cámaras fotográficas. La escena era clara. El cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba encogido dentro de la bolsa negra, con costillas expuestas, cráneo intacto y los fémures alineados lateralmente. Los huesos estaban prácticamente limpios, indicando que el proceso de descomposición ya había sido completo y que el lugar, aunque húmedo, era lo suficientemente estable para conservar la osamenta durante años. A un lado de la bolsa, la mochila. Ningún documento, ningún celular, ningún papel que resistiera la humedad. Pero había algo en la parte interna de la mochila, una etiqueta de tela cosida con el nombre Maritza J.L. en letras bordadas a mano. Fue la única pista clara en ese momento. 2 días después, los trabajos se extendieron hacia arriba del sendero, a unos 8 metros más adelante, donde la vegetación presentaba una ligera depresión en el suelo, como si algo hubiera sido cubierto de forma apresurada. Cavaron con cuidado. Allí encontraron fragmentos dispersos de huesos humanos, parte de una mandíbula, vértebras sueltas, un fémur roto, sin embalaje, sin protección. Los restos estaban mezclados con rocas y hojas secas, como si hubieran sido arrojados allí deprisa. Los peritos no tardaron en trazar la lógica. La osamenta completa pertenecía a una mujer adulta. La otra, incompleta, era de un hombre, con estructura física compatible. Los exámenes odontológicos realizados en las semanas siguientes confirmaron. Los dientes de la osamenta embalada coincidían con los registros de Maritza Juárez. La mochila, la costura del nombre y los exámenes reforzaron la identificación. La segunda osamenta, por ausencia de otros desaparecidos registrados en la región con características similares, fue atribuida a Ángel Eduardo Tavera por exclusión y compatibilidad ósea. El ADN, aunque deteriorado, proporcionó informes que respaldaban la vinculación biológica. No había marcas de disparos, no había perforaciones evidentes, pero los médicos forenses notaron 2 detalles importantes. La osamenta de Maritza estaba organizada, embalada, enterrada con cierta intención de preservación. Los restos de Ángel, por otro lado, estaban arrojados, rotos, sin cuidado, sin profundidad. Esta diferencia llamó la atención. Los investigadores, en silencio, plantearon hipótesis. Una de ellas, considerada posible, pero nunca confirmada, era que Ángel podría haber muerto primero, en una circunstancia accidental, y Maritza habría intentado sobrevivir por más tiempo, hasta también sucumbir y ser enterrada después por alguien. Otra hipótesis, más dura, hablaba de ocultación deliberada de los cuerpos por parte de terceros, tal vez tras un crimen no identificado. Pero sin evidencias directas, todo quedó en el terreno de la suposición. Los familiares fueron informados por teléfono. Ismael, el hermano de Maritza, escuchó todo en silencio. Luego pidió que volvieran a llamar y repitieran los detalles. Preguntó por la mochila, preguntó por la blusa extra, preguntó por la posición de los cuerpos. No lloró. Al mes siguiente, los restos mortales fueron transportados a Guanajuato, en cajas selladas. No se realizó ninguna ceremonia pública. Solo los padres, hermanos y 2 sobrinos acompañaron el entierro en un cementerio sencillo en las afueras de León. No hubo discursos, ni placas. El caso, oficialmente, fue cerrado como homicidio sin autoría conocida, con ocultación de cadáver en área ambiental. La falta de fracturas traumáticas y el tiempo transcurrido impidieron una causa de muerte precisa. El sendero donde todo fue encontrado volvió a ser sellado,
ahora con rocas más grandes. Algunos empleados de la alcaldía sugirieron la construcción de una cerca, pero el proyecto nunca se concretó. La historia quedó allí, enterrada en el mismo barro que guardó, durante 4 años, los últimos rastros de un viaje interrumpido. Y todo lo que quedó fue una mochila, un nombre bordado y un silencio que nunca explicó por qué. Los últimos documentos del caso fueron firmados en octubre de 2013, casi 4 años y 3 meses después de la desaparición. El informe final, firmado por 2 médicos forenses de Chetumal y un perito criminal de Cancún, describía los restos encontrados con frialdad técnica. Osamenta completa de individuo del sexo femenino, compatible con Maritza, del Carmen Juárez López, y restos óseos parciales de individuo del sexo masculino, compatible con Ángel Eduardo Tavera García, localizados en área costera no oficial de Tulum, con signos de exposición prolongada a ambiente natural. Para la familia, nada de eso significaba una respuesta. Lo que querían, y nunca tuvieron, era qué pasó allí. ¿Quién estuvo cerca? ¿Quién vio o escondió? Si fue un accidente, desorientación, caída, o si hubo alguien que vio y eligió callar, alguien que decidió dónde enterrar, a quién cubrir y a quién dejar expuesto. La policía local mantuvo el término ocultación deliberada de cadáver como base del cierre del caso. Técnicamente, eso significaba que alguien, en algún momento, interfirió en el destino final de esos cuerpos, sea para encubrir un crimen, para deshacerse de evidencias, o en hipótesis más difíciles de probar, incluso para proteger el lugar de escándalos. Pero sin testigos, imágenes o pruebas materiales adicionales, la investigación no avanzó. La Fiscalía de Quintana Roo declaró que no había elementos suficientes para imputar responsabilidad criminal a terceros. Y, como la muerte no presentaba signos evidentes de violencia, tampoco justificaba, según ellos, la apertura de una investigación federal. El caso fue oficialmente archivado, y con él, todo lo que Ángel y Maritza podrían haber contado. En León, el retorno de los restos fue tratado con el cuidado silencioso que la familia siempre demostró. Ismael, el hermano de Maritza, recibió las cajas en la terminal de carga. No hubo prensa, no hubo cortejo, solo una camioneta blanca con vidrios oscurecidos que llevó los huesos directamente al cementerio San Nicolás, en la periferia de la ciudad. Allí, en 2 sepulturas contiguas, fueron enterrados los pocos huesos identificados de Ángel y la osamenta de Maritza. No hubo misa, ni discurso, ni fotos. Solo algunos familiares directos, velas de supermercado y un paquete de flores artificiales que la tía mayor de Ángel trajo en una bolsa de mercado. No se colocó ninguna placa sobre las tumbas. Solo pequeñas cruces de madera, con los nombres escritos a mano y las fechas de nacimiento. La fecha de muerte no constaba, porque nadie sabía con certeza cuándo exactamente eso había sucedido. El cementerio era sencillo, con senderos de tierra entre las tumbas y paredes blancas descascaradas en los laterales. El entierro duró poco, media hora. Después de eso, todos regresaron a casa, en silencio. Poco a poco, el tema desapareció del convivio familiar. Los mayores dejaron de comentar. Los menores, que crecieron escuchando frases sueltas sobre el viaje a Tulum, aprendieron a respetar ese vacío sin hacer preguntas. Algunos pensaban que fue un accidente, otros sospechaban de violencia, pero nadie afirmaba nada. En 2014, la habitación de la posada donde se habían hospedado fue remodelada. Pintaron las paredes, cambiaron el ventilador y renovaron los muebles. Ningún empleado antiguo permanecía allí. La recepcionista que había llamado a la policía, Zulema, se mudó a Mérida. Nunca más habló sobre el caso. En el sendero donde fueron encontrados, la vegetación volvió a crecer. El calor del Caribe continuó extendiéndose entre rocas y raíces. No se colocó ninguna placa, ninguna señalización. El lugar volvió al olvido. Por decisión de la alcaldía,
esa área fue eliminada de los mapas turísticos oficiales, en parte por seguridad, en parte por silencio. La versión no dicha era la más común entre los empleados antiguos. Cuanto menos se hable, menos preguntas hay. Pero la familia aún recuerda. Y a veces, cuando alguien pregunta por Maritza o por Ángel, el rostro de algún familiar se cierra en un instante. Porque contar la historia significa revivir. Y revivir es abrir una herida que nunca cicatrizó bien. Algunos objetos aún existen. El sobre con el nombre Playa, guardado en un cajón viejo. El cuaderno de recetas con recortes de revistas. Una fotografía revelada del viaje mostrando a los dos sonriendo frente a las ruinas. El mar azul de fondo y el cielo casi blanco de tan claro. No hay homenajes, no hay reportajes, no hay estatua, ni busto, ni nombre de calle. Solo quedan recuerdos sueltos y preguntas sin respuesta. Como por qué los dos siguieron por el sendero. ¿Qué encontraron allí? Alguien los vio. Pidieron ayuda. Tuvieron miedo. La única certeza es que, en esa mañana cálida de julio, salieron juntos con una mochila beige, 2 botellas de agua y una blusa extra. Y nunca más regresaron. Después de que todo fue oficialmente cerrado, la vida siguió. O al menos lo intentó. No había ceremonia pública, ni marcas visibles que recordaran a Maritza y Ángel. Solo las personas que los conocieron, cada una con un pedazo de la historia, guardado en silencio. En León, las conversaciones se volvieron más cortas. Los detalles fueron desvaneciéndose poco a poco, como si hablar demasiado pudiera hacer doler de nuevo. La madre de Maritza, doña Rosenda, dejó de ir a la iglesia que frecuentaban. Dijo a una vecina que no podía rezar mirando al altar. Era el mismo lugar donde los dos se habían casado 15 años antes. El sacerdote era otro, los bancos habían sido cambiados, pero el eco del recuerdo permanecía. Rosenda comenzó a ver la misa por televisión, sentada en una silla de madera en su sala, con la luz apagada. No encendía más velas. No quería más preguntas. El hermano de Ángel, Benjamín, intentaba explicar a los sobrinos más pequeños que el tío viajó y no regresó. Fue la forma que encontró para mantener el recuerdo sin entrar en detalles. El mayor de ellos, de apenas 7 años en ese entonces, solía preguntar si el mar se los había llevado. La madre respondía que sí, que tal vez había sido eso. Y el niño lo aceptaba. Los niños suelen aceptar lo que los adultos no pueden explicar. La vida económica de la familia también se vio afectada. La tienda donde Maritza trabajaba nunca más tuvo el mismo movimiento. El nuevo dueño intentó abrir una pequeña cafetería en la parte trasera, pero cerró después de un año. Nadie lo decía en voz alta, pero los vecinos más antiguos evitaban comprar allí. Había quienes sentían que ese lugar estaba marcado. Otros decían que era solo superstición. Pero el hecho es que nadie ocupó de nuevo el mostrador por tanto tiempo como Maritza. La casa donde Ángel y Maritza vivían quedó cerrada por casi 2 años. Los muebles aún estaban allí, la estantería con algunas herramientas de él, la caja de costura de ella, un radio antiguo que solo funcionaba a máximo volumen. Encima del refrigerador, una lata de chocolate en polvo con monedas de lo que sería el próximo ahorro. Y en el cuarto, dentro de un cajón, un papel doblado con los planes para 2010. Volver al mar. Tal vez Mazatlán. Solo nosotros dos. En 2015, la propiedad fue alquilada a una pareja con 2 hijos pequeños. Antes de mudarse, la familia de Maritza retiró todo. Algunas cosas fueron donadas, otras guardadas en bolsas. Las faldas de ella fueron separadas por la tía mayor, que decía conocer el olor de cada prenda. Algunas faldas fueron lavadas y entregadas a la iglesia para donación. El resto fue empaquetado y dejado en una casa en el interior, donde nadie lo tocaba. Ismael, el hermano de Maritza que más siguió todo, nunca más volvió a Tulum. Dijo que para él esa ciudad ya no existía. Lo que quedó allí ya no tiene nombre, escribió una vez en un cuaderno de anotaciones. Hasta hoy, mantiene copias de los documentos del caso guardadas en una carpeta azul,
junto con cartas que nunca fueron enviadas, entre ellas una dirigida a la autoridad federal pidiendo la reapertura de la investigación, y otra, nunca terminada, para el padre fallecido, contando que su hija había sido encontrada. Los amigos de infancia fueron los primeros en alejarse, no por mala voluntad, sino porque el silencio se impuso. Nadie sabía qué decir, nadie quería preguntar. Y con el tiempo, los recuerdos se volvieron más confusos. Ya no sabían si a Maritza le gustaba más el pastel de maíz o el arroz con leche, si Ángel prefería el fútbol o la radio. Pequeños detalles que parecían importantes y luego desaparecieron. Algunos pocos aún hablan de ellos. Un vecino del barrio dice recordar a Ángel pasando con la mochila de herramientas. Una excompañera de Maritza, en la tienda, cuenta que ella hablaba con entusiasmo del mar, aunque nunca lo había visto. Pero esas voces son raras, casi susurros. El sendero donde todo terminó sigue cerrado, crecido, oculto. Quien camina hoy por los alrededores de las ruinas de Tulum ni imagina que, cerca de allí, hay un camino abandonado, cubierto de maleza, donde 2 nombres desaparecieron por años. No hay marcas, ninguna cruz, ningún aviso, nada que indique que alguien estuvo allí y que allí dejó los últimos rastros de una vida. Pero aún hay quienes dicen que esa mochila beige, con la costura remendada, fue encontrada con el cierre entreabierto. Y dentro de ella, además del barro y el tiempo, había algo que resistió. Un pedazo de tela azul clara. Parte de la blusa extra que Maritza había llevado por si refrescaba con el viento del mar. Era solo eso, nada más. Pasado el impacto inicial del descubrimiento en 2013, el nombre de Ángel Eduardo Tavera García y de Maritza del Carmen Juárez López desapareció de los registros públicos con la misma velocidad con que había surgido. Ningún periódico nacional cubrió el caso más allá de la breve nota publicada en septiembre de ese año. Ninguna autoridad estatal dio declaraciones. Y en el sitio web de la Procuraduría de Quintana Roo, la ficha con la identificación de los restos fue eliminada menos de 6 meses después, bajo la alegación de caso finalizado. No hubo conferencias de prensa, ningún pronunciamiento del Ministerio Público, ningún reconocimiento institucional de la falla investigativa y principalmente ningún pedido de disculpas. Lo que quedó para los familiares fue un proceso extinto por falta de autoría, una carpeta física con informes incompletos y el peso de haber hecho todo solos durante 4 años, solo para recibir de vuelta osamentas y silencio. En León, los nombres de Ángel y Maritza seguían vivos, pero atrapados en un recuerdo demasiado doloroso para ser compartido con frecuencia. Los amigos más cercanos ya no tocaban el tema. La tienda donde ella trabajaba se convirtió en un pequeño almacén con fachada roja, ahora administrado por una pareja joven que no tenía idea de la historia de ese mostrador. En el barrio, solo los mayores aún sabían, y aún así, cuando recordaban, cambiaban de tema rápido. Decían solo, fue una tristeza. Desaparecieron en Tulum, ¿recuerdas? Después encontraron los restos. Nada más que eso. La casa donde vivieron juntos aún resistía. Pintura descascarada, portón oxidado y las marcas del tiempo en la acera donde Ángel solía sentarse con una cerveza al final del turno. La pareja que vivía allí desde 2015 mantenía todo limpio, pero evitaba comentar sobre los antiguos moradores. Dijeron una vez que escuchaban a los vecinos susurrar cuando pasaban con los hijos. Aprendieron a no preguntar y a no abrir la puerta cuando tocaban para pedir información. La ausencia de placas, marcas o registros oficiales era parte de algo mayor. La forma en que México aprende a acostumbrarse al silencio. Casos como el de Ángel y Maritza, cuando se cierran sin autoría, entran en una especie de limbo. No son celebrados, no son recordados, no se convierten en estadísticas accesibles. Quedan suspendidos, como si nunca hubieran sucedido. La familia intentó mantener algún tipo de memoria. Una vez al año, en el mes de julio, Ismael encendía 2 velas en casa sobre un mantel blanco. Era un ritual discreto,
sin rezos. Solo silencio y nombres dichos en voz baja. Maritza, Ángel. La tía abuela mantenía una foto de ellos en la pared de la cocina, escondida entre imágenes de santos y recuerdos de primera comunión. Decía que no era para que nadie viera, era solo para recordar. Y entre todo esto, existía aún una última pieza de memoria: la película desechable de la cámara que Ángel llevó a Tulum. Las fotos fueron reveladas en 2009, poco después de la desaparición, por orientación de la policía. Algunas estaban borrosas, otras casi invisibles. Pero 5 de ellas mostraban momentos claros, entre ellas, la última conocida de la pareja juntos. En la imagen, Maritza está frente a las ruinas, sosteniendo la mochila con una mano y sonriendo. A su lado, Ángel la observa. No mira a la cámara. Tiene la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que solo ella decía. El cielo de fondo es casi blanco de tan intenso, y detrás de ellos, el mar. La foto nunca fue publicada. Está guardada con Ismael, dentro de un sobre de papel manchado por el tiempo. Él dice que es todo lo que tiene, que allí están los dos, como eran, antes del sendero, antes de la desaparición, antes de la tierra y la bolsa de plástico. En 2017, un sobrino de la familia escribió una redacción en la escuela sobre alguien que se fue. Hablaba de un tío y una tía que habían ido a ver el mar y no regresaron. El profesor, emocionado, intentó buscar información para saber más. Pero al buscar el nombre en Google, no encontró casi nada. Solo una mención vaga en un archivo antiguo de un periódico digital. Un enlace roto. Un recuerdo que Internet no guardó. La profesora de la clase llamó a la familia, pidiendo autorización para que el niño presentara el texto en una feria cultural. La respuesta fue un no delicado. No por miedo, sino por respeto. Ya desaparecieron una vez, dijo Ismael. No queremos que desaparezcan de nuevo, pero tampoco queremos espectáculo. Y así, entre cajones, velas y fotos en sobres manchados, los nombres de Ángel y Maritza continuaron existiendo. Fuera de los registros, fuera de los titulares, solo en la memoria de quienes aún los decían en voz baja. Había una certeza silenciosa entre los que más convivieron con Ángel y Maritza. La desaparición de los dos no había dejado solo un espacio vacío, sino un tipo de peso. Un sentimiento denso, difícil de nombrar, que se extendía poco a poco por las personas y los lugares donde solían estar. No era un luto tradicional, era otra cosa, algo más parecido a una suspensión. Benjamín, hermano de Ángel, decía que se sentía atrapado a medio camino, como si la historia se hubiera detenido en un punto y nunca más hubiera avanzado. «Sabes que murieron», decía a un conocido, «pero aún esperas que toquen la puerta. A veces suena el teléfono y piensas, ¿será?». Incluso después de todo, el tiempo no curaba. Solo organizaba la ausencia en partes más pequeñas, fragmentos que se guardaban en armarios, en conversaciones breves o en pensamientos que venían cuando nadie veía. La sensación de que algo quedó pendiente no pasaba, principalmente para Ismael. Pasó años intentando reconstruir los últimos momentos de la pareja. Llegó a dibujar, en un cuaderno de cuadrícula, un mapa improvisado de la región de Tulum. Marcó con bolígrafo rojo la posada, con bolígrafo negro el acceso a las ruinas y con azul el sendero litoral donde encontraron los huesos. Miraba el papel durante horas, en silencio, como si los espacios en blanco pudieran finalmente responder lo que nadie respondió. Tuvo noches en que soñó con los dos, pero nunca los veía muriendo, nunca los veía siendo atacados o cayendo. En los sueños solo caminaban, a veces lado a lado, otras separados por algunos metros, sin hablar, solo caminando. Esos sueños no eran consuelo, eran más como recordatorios de que la historia no estaba completa, y tal vez nunca lo estaría. En 2018, Ismael escribió una carta a un periódico regional pidiendo que recontaran la historia, aunque fuera en pocas líneas. La respuesta vino en forma de silencio.
Ninguna publicación, ningún retorno, solo una notificación de que el archivo había sido recibido, y nada más. No hubo conmoción pública, ni protestas, ni movilización. Los casos sin autoría, especialmente cuando involucran a gente común, son fácilmente olvidados. Y Ángel y Maritza eran exactamente eso. Gente común, trabajadores, sin vínculos con nada sospechoso, sin enemigos, sin secretos. Tal vez por eso nadie miró 2 veces el boletín de ocurrencia, o los informes, o la foto de la mochila. Era más fácil aceptar que se habían perdido, o que cayeron, o que la selva los engulló. Era más fácil que enfrentar la posibilidad de que alguien los vio, que alguien estuvo cerca, que alguien podría haber hecho algo, o evitado algo, y eligió no hacerlo. El peso de la posibilidad nunca fue compartido con las autoridades. Era demasiado grande y demasiado frágil. Si decía que sospechaba, lo acusarían de crear teorías. Si decía que no sospechaba, parecería conforme. Entonces Ismael hizo lo que muchos hacen. Cayó, pero cayó con rabia. En 2019, organizó solo una pequeña mesa en casa con objetos de los dos. La foto revelada del viaje, el cuaderno de gastos, una bolsita con tierra de la región de Tulum que un amigo trajo años antes. No era un altar, ni un homenaje. Era solo un espacio donde las cosas de ellos aún podían existir. En ese mismo año, un periodista independiente de Mérida contactó, queriendo hacer un reportaje sobre casos archivados de turistas desaparecidos. Ismael respondió con una frase corta: "No es historia, es ausencia". Rechazó entrevistas. No quería una versión, quería verdad. Y la verdad ya no venía de afuera. Solo podría, tal vez, nacer de los detalles dejados atrás, como la blusa azul clara, aquella misma que Maritza había puesto en la mochila el día de la caminata, que fue mencionada en el boletín, que no fue devuelta a la familia, y que, según el perito, apareció en fragmentos junto a la osamenta en la bolsa de plástico. Detalles así, para muchos, serían solo coincidencias, pero para Ismael eran marcas, pruebas de que había método, había gesto. Alguien en algún momento cuidó de enterrar una parte, de esconder otra, de cubrir, de borrar. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Nadie nunca lo supo. Y con el paso de los años, esa pregunta dejó de hacerse en voz alta. Solo seguía presente, como un latido bajo en el fondo del pecho, un sonido que solo escucha quien ya perdió algo de esa manera. Hoy, lo que se sabe es lo que está en los documentos: 2 desapariciones, un sendero olvidado, osamentas localizadas 4 años después, casos cerrados sin autoría. Pero lo que se siente es otra cosa. Es el vacío de lo que no se pudo decir, de lo que no se vio, de lo que no fue nombrado. Y eso ningún informe puede registrar. Cuando un caso es archivado en México como homicidio sin autoría conocida, entra en un estado casi invisible. No es olvidado, pero tampoco es recordado de forma útil. Los registros existen, pero no circulan. Están en archivos físicos, muchas veces mohosos, desorganizados, con páginas faltantes. Y fue en ese estado que la historia de Ángel y Maritza permaneció, suspendida. Entre 2014 y 2020, nadie más de la policía buscó a la familia. Ninguna nueva diligencia, ningún pedido de ADN, ninguna reevaluación del sendero donde fueron encontrados. La explicación era simple y cruel. Con los huesos identificados y sin elementos nuevos, no había motivo procesal para reabrir nada. Pero quien vivió aquello sabía que aún quedaban preguntas. Preguntas que nadie parecía dispuesto a hacer. Una de ellas incomodaba a Ismael desde hacía años. ¿Por qué los cuerpos fueron encontrados en 2 puntos diferentes, separados por unos 8 metros y en condiciones tan distintas? La osamenta de Maritza, envuelta, protegida. La de Ángel, dispersa, expuesta, casi arrojada. Esa diferencia decía algo. ¿Pero qué? Los peritos explicaron, en su momento, que el tiempo, los animales y el tipo de suelo
podrían justificar la diferencia de preservación, pero el argumento nunca convenció por completo, hasta porque el área era la misma, la vegetación era continua, y el tipo de erosión en ese punto no favorecía explicaciones tan distintas. Otro detalle que Ismael anotó fue el estado de la mochila. Cuando se la mostraron, en una bolsa de pruebas, después de lavada, la reconoció de inmediato. Era la mochila de su hermana. Tenía la costura que él mismo había reforzado años antes, cuando Maritza se quejó de que la correa se estaba rompiendo. Pero lo que lo dejó desconcertado fue el cierre. Estaba entreabierto, como si alguien lo hubiera tocado antes de enterrarlo. En el informe solo constaba mochila escolar, color beige, en mal estado, con signos de deterioro natural. Pero no mencionaba el cierre, ni los objetos dentro de ella. Solo fragmentos textiles, material orgánico y residuos terrosos. Ismael guardó esa observación en silencio durante años, pero siempre pensaba, ¿quién abre una mochila antes de enterrarla? ¿Y por qué? Otro punto que pocos consideraron fue la ubicación exacta de la segunda osamenta. Los fragmentos de Ángel estaban dispuestos de forma incompleta, sin articulación natural, como si hubieran sido desplazados o revueltos. Lo que más intrigó a los técnicos en ese momento fue que algunas vértebras estaban al lado de rocas grandes, como si hubieran sido cubiertas parcialmente. Una de las hipótesis, nunca oficializada, era que él hubiera sido movido, que su cuerpo hubiera sido arrastrado o reposicionado. ¿Pero por quién? Si fue un accidente, ¿por qué ese cuidado? Si fue un crimen, ¿por qué un cuerpo fue enterrado con celo y el otro abandonado? La respuesta nunca llegó. Ismael intentó contactar con el responsable del informe pericial de 2013. Descubrió que el profesional se había jubilado en 2017. Envió una carta registrada a la dirección que consiguió. Nunca obtuvo respuesta. En la ausencia de datos nuevos, todo lo que quedaba eran lagunas, pequeños vacíos que, solos, parecían detalles, pero juntos dibujaban una ausencia mayor, una ausencia de verdad. En 2021, la familia se reunió discretamente para recordar los 12 años desde la última vez que los vieron. La reunión fue en casa de un primo. 3 velas, un plato de arroz con leche, el favorito de Maritza, y una caja con algunas cosas de los dos, la cartera de él, el delantal de ella, la copia del boletín, la foto del viaje. Nadie lloró. Ya no. Las lágrimas ya se habían secado con los años. Lo que existía allí era otra cosa, un reconocimiento tácito de que esa historia nunca tendría fin. No por falta de cierre, sino porque el cierre vino sin sentido. Lo que más dolía para Ismael no era solo la muerte, era la forma, la desaparición lenta, el abandono institucional, el descubrimiento tardío, la entrega sin palabras, la omisión. En uno de los cuadernos que mantenía desde 2009 había una frase anotada, sin fecha. No fue solo lo que hicieron con ellos, fue lo que dejaron de hacer por ellos. Esa sensación de que nadie quiso saber era la parte más difícil de llevar. En los últimos años, algunas pocas ONG pasaron por León en campañas de escucha a familias de desaparecidos. Pero como el caso ya estaba cerrado, no podían ofrecer acompañamiento jurídico, solo apoyo emocional. Ismael agradeció, pero rechazó. Dijo que lo que necesitaba no era acogida, era explicación. Y esa explicación, sabía él, nunca vendría, porque tendría que haber llegado antes, cuando aún había tiempo de seguir rastros, de hablar con lugareños, de mapear pasos, de mirar el sendero como escenario de un crimen, y no como un error más de la naturaleza. Hoy, cada vez que alguien menciona Tulum, alguien de la familia se recoge, cambia de tema, o finge que no escuchó. El nombre de la ciudad quedó atrapado en algo que no se olvida, porque allí, entre rocas y raíces, quedó todo. Quedó lo que nunca fue dicho. De todas las preguntas que nunca se hicieron, tal vez la más difícil fuera esta.
¿Cómo se sigue viviendo después de algo así? No solo por la pérdida, sino por la forma en que ocurrió, por la ausencia de sentido, por la espera prolongada, por la devolución tardía de fragmentos que no explicaban nada. Para los que quedaron, como Ismael, doña Rosenda y Benjamín, vivir pasó a ser sinónimo de adaptación. No a la ausencia, sino al tipo de silencio que ella impone. Un silencio hecho no solo de falta, sino de abandono. Un silencio en que el tiempo no cura, solo cambia de lugar. Doña Rosenda, madre de Maritza, dejó de cocinar. Antes, hacía tortillas todas las mañanas. Era su ritual. Las hacía sin medir, a ojo, con las manos. Después del entierro, en 2013, nunca más hizo ninguna. Las manos comenzaron a temblar. El médico dijo que era la edad. La vecina decía que era tristeza, pero ella sabía que era otra cosa. Cada vez que tocaba la masa, sentía que Maritza podía entrar por la puerta. Y eso dolía más que aceptar que no vendría. Benjamín, hermano de Ángel, se volvió más callado. Antes, le gustaba contar historias en el portón. Después, pasó a salir de casa solo para ir al mercado. En 2016, vendió el viejo televisor y pasó a escuchar solo radio. Decía que prefería el sonido a la imagen. La imagen engaña, el sonido no. El sonido es lo que es. Ismael se convirtió en el guardián de la memoria. Fue él quien cuidó de los pocos objetos que quedaron. El cuaderno de recetas de Maritza, el sobre con dinero marcado Playa, los documentos policiales, la copia de la última fotografía. Todo guardado en cajas discretas, escondidas en el fondo de un armario que nadie más abría. No por vergüenza, sino por protección. Era él también quien revisaba año tras año los archivos digitales de la policía de Quintana Roo. Buscaba cualquier cambio, un nuevo nombre, un nuevo caso que pudiera cruzarse con el de ellos. Pero no encontró nada. Ninguna mención a otros desaparecidos en ese sendero. Ninguna investigación paralela. Ninguna reapertura. Una vez, en 2020, un conocido de la ciudad comentó haber oído una historia parecida sobre una pareja desaparecida en Tulum. Ismael escuchó con atención. El hombre hablaba de un caso reciente, otros nombres, otros detalles, pero la sensación era la misma. Una desaparición súbita, un sendero lateral, ninguna respuesta. No era el mismo caso, pero era el mismo dolor. Ismael regresó a casa esa noche y escribió en su cuaderno: ¿cuántos senderos hay en México donde nadie más mira? ¿Cuántas veces vamos a aceptar que la naturaleza esconde lo que la sociedad abandona? En 2022, un grupo de jóvenes activistas del barrio organizó una charla sobre desaparecidos. Ismael fue invitado. Rechazó. Dijo que ya había hablado todo lo que necesitaba, pero dejó un sobre con ellos. Dentro había una sola hoja, una copia de la foto de los dos en Tulum, sonriendo frente a las ruinas, con la mochila al hombro. Escribió detrás: ellos existieron. Nada más. En el mismo año, un periodista investigativo de Guanajuato contactó. Quería hacer un documental sobre casos no resueltos. La historia de Ángel y Maritza lo impresionó. Leyó los informes, revisó los archivos, viajó hasta Tulum, intentó rehacer los pasos, pero no encontró a nadie que quisiera hablar. El sendero estaba inaccesible, los empleados habían cambiado, los registros estaban incompletos. Lo único que quedaba era lo que ya se sabía, es decir, casi nada. El documental nunca se hizo. A finales de ese año, Ismael donó parte de las pertenencias de los dos a una ONG que cuida de la memoria de desaparecidos. Pidió que no usaran los nombres en público, que no hicieran homenaje, que solo guardaran, y que un día, tal vez, si alguien preguntara, dijeran la verdad. Ellos existieron y fueron olvidados. En 2023, 15 años después de la desaparición, no hubo reunión, no hubo vela. La madre de Maritza ya no podía levantarse de la cama. El hermano de Ángel estaba enfermo. E Ismael pasó el día solo, mirando una de las fotos antiguas,
con un ventilador soplando el calor seco del verano por entre las cortinas. El tiempo había pasado, pero el sentimiento no, porque lo que queda, después de una ausencia así, no es solo añoranza. Es el sobresalto de saber que todo puede desaparecer, que todo puede ser dejado de lado, que basta con que no haya nombre, ni rostro en los titulares, ni alguien insistiendo lo suficientemente alto, y la historia desaparece. Pero para quien sobrevivió a eso, la historia nunca desaparece, solo cambia de lugar. Era como si todo hubiera sucedido solo a medias. Como si la historia de Ángel y Maritza hubiera sido escrita con tinta débil, interrumpida antes del punto final, dejada atrás como un borrador que nadie quiso terminar. Oficialmente, el caso estaba cerrado desde 2013. Extraoficialmente, seguía vivo dentro de quienes aún lo recordaban, pocos pero firmes, y cada vez más callados. Entre los habitantes de León, solo los más antiguos conocían la historia, pero la conocían como si fuera una leyenda local, una advertencia lejana. La pareja que fue a Tulum y nunca regresó. Nada más que eso. Las generaciones más jóvenes pasaban por ese tramo de la ciudad sin imaginar que allí, en una de las casas de fachada pálida y muro bajo, dos personas habían partido con una mochila y un sueño, y nunca regresaron. La ausencia de registro público de la historia contribuyó a ese olvido. Ninguna nota en los archivos nacionales de desaparecidos. Ningún retrato en los murales de memoria. Ninguna mención en los días oficiales de homenaje. El nombre de Maritza nunca apareció en la lista de mujeres desaparecidas con posterior localización. El de Ángel tampoco entró en las bases de datos actualizadas de la Fiscalía. Era como si ambos nunca hubieran existido para el Estado. Esa ausencia formal incomodaba a Ismael de forma casi física. Intentaba explicar en conversaciones privadas que más que una injusticia jurídica, aquello era una traición de la memoria. Si nadie sabe que existieron, entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué enterrar? ¿Para qué rezar? ¿Para qué recordar? Pero la respuesta nunca llegó. Y por eso decidió escribir. No un libro, no una denuncia, solo un relato. Un texto corto, manuscrito, que comenzó en una tarde de marzo de 2024, cuando uno de sus sobrinos le preguntó: «Tío Ismael, ¿cómo era la tía Maritza?». La pregunta removió algo que había enterrado hacía años. Tomó un bolígrafo azul, abrió un cuaderno pautado y comenzó con una frase simple. Ella hablaba despacio. A veces parecía que cada palabra era pensada como quien elige maíz en el mercado. De allí vinieron otros recuerdos. La forma en que doblaba las faldas, el modo en que marcaba el tiempo del arroz, la risa discreta que soltaba cuando Ángel olvidaba la llave. Escribió durante días, sin prisa, y luego puso el cuaderno dentro de una caja. En la tapa pegó un papel con cinta adhesiva y escribió: «Ellos existieron, y eso importa». No lo mostró a nadie, no pidió que lo leyeran, pero sabía que, de alguna forma, aquello era una forma de resistencia, una forma de rechazar el olvido. Del lado de la familia de Ángel, Benjamín decidió donar el radio antiguo del hermano a un bazar local. Dijo que no podía seguir escuchando ese zumbido de AM, que parecía que la casa retrocedía en el tiempo, que a veces despertaba con el sonido del radio, incluso apagado. «Tal vez sea mi cabeza», le dijo a la vecina. «O tal vez sea solo el eco de todo lo que quedó atrás». En la primavera de 2024, la tía abuela que guardaba la foto de ellos entre los santos falleció. Tenía 89 años. Antes de partir, pidió que no quitaran la imagen de la pared. «Déjenla ahí, ellos se quedarán conmigo». Y así lo hicieron. Hoy, en esa cocina sencilla de azulejos antiguos y olor a café ligero, hay una foto desvaída entre figuras religiosas. Una mujer y un hombre, sonriendo frente al mar, con el cielo claro y el viento visible en la ropa. Nadie visita más el lugar donde los restos fueron encontrados. El sendero permanece inaccesible, cubierto por vegetación y roca.
Algunos lugareños aún saben señalar dónde estaba, pero lo evitan. Dicen que no hay nada allí, que la maleza lo cerró, que es peligroso, que es mejor olvidar. Pero olvidar, en este caso, es un verbo imposible. Para quien acompañó, para quien esperó, para quien tuvo que enterrar sin saber cómo ni por qué, la historia nunca termina. Solo queda en estado de pausa, como si los nombres aún resonaran entre paredes, entre álbumes, entre sueños. ¿Qué se aprendió con todo esto? Que la desaparición no es solo de cuerpos, es de atención, de justicia, de escucha, de voluntad de saber. Y cuando todo eso desaparece, solo queda lo que las familias cargan: un vacío pesado, un silencio largo y la necesidad de repetir, aunque sea solo para sí mismos: ellos existieron. En algún momento entre las 10 de la mañana y las 15 de la tarde del 18 de julio de 2009, Ángel Eduardo Tavera García y Maritza del Carmen Juárez López salieron de los caminos principales del sitio arqueológico de Tulum y siguieron por un sendero lateral, una franja costera estrecha, no señalizada, conocida solo por lugareños antiguos y empleados locales. Estaban solos. Llevaban una mochila beige con 2 botellas de agua, un refrigerio simple y una blusa azul clara de Maritza. Nunca más fueron vistos. En los días siguientes, la habitación donde dormían continuó arreglada. La ropa estaba en el armario. La cartera de Ángel, con dinero y documentos, permaneció sobre la mesita de noche. El sobre con la palabra playa, escrito a mano, aún guardaba los últimos ahorros. Solo la mochila salió con ellos y nunca regresó. Durante 4 años, la familia buscó respuestas sin apoyo. Entre delegaciones, programas de radio, periódicos del interior y viajes repetidos a la ciudad costera, lo que obtuvieron fue siempre lo mismo: silencio. Cuando en 2013 los cuerpos fueron encontrados, o lo que quedaba de ellos, ya era demasiado tarde para reconstruir qué había pasado realmente. El sendero, en esa época, ya había sido cerrado por erosión. La maleza tomaba todo. Árboles y rocas escondían los caminos que antes conectaban el sitio con tramos deshabitados de la costa. Entre arbustos densos, una osamenta fue encontrada dentro de una bolsa de plástico rasgada. Era Maritza. A un lado, la mochila. El nombre bordado en la costura interna, aún visible. Metros más arriba, fragmentos de huesos de Ángel fueron localizados en una depresión rasa del terreno, mezclados con hojas secas y rocas grandes. Ningún rastro de violencia directa, ninguna marca de fractura contundente, pero tampoco ningún signo de cuidado. Solo restos, dispersos, irregulares, silenciosos. La investigación fue cerrada como homicidio sin autoría conocida. No hubo acusaciones, ninguna detención, ningún intento real de reconstruir los últimos pasos. Sin videos, sin testigos, sin registros telefónicos, quedó solo el escenario natural y el olvido institucional. La historia siguió como tantas otras, fragmentada, fría, impersonal. Un boletín escueto, una carpeta con informes, una acta de defunción llenada con base en la ausencia y no en la verdad. Pero, para quienes los conocían, la ausencia nunca fue suficiente. Ángel era un hombre callado, trabajador, que pasaba las tardes en tejados calientes instalando cables con las manos firmes y callosas. Maritza, dulce y observadora, atendía a los clientes con la calma de quien entendía la prisa de los demás, pero no la cultivaba. Los dos, juntos por más de 10 años, guardaban un sueño simple: conocer el mar. Y eso fue lo que hicieron. Durante algunas horas, caminaron por las ruinas mayas. Tomaron fotos con una cámara desechable. Maritza sonrió frente al templo principal. Ángel ajustó la correa de la mochila. En una de las imágenes reveladas más tarde, él no mira a la cámara. Está mirándola a ella, como si supiera que esa sería la última vez. No sabemos qué vieron en el sendero, si había alguien, si hubo una caída, si se perdieron.
si encontraron otro destino. Solo sabemos de lo que quedó: huesos, objetos y una diferencia marcada entre el cuidado con un cuerpo y el abandono del otro. Esa diferencia nunca fue explicada, y tal vez nunca lo sea. Hoy, no hay ninguna placa en el lugar, ninguna indicación. El sendero volvió a ser sellado por la vegetación. Las ramas cubren el suelo de piedra y el sonido del mar sigue resonando por entre las grietas. El mismo sonido que ellos escucharon ese día. La posada donde se hospedaron cambió de nombre. La casa donde vivían fue alquilada. Los pocos objetos guardados por la familia fueron divididos entre cajas y sobres. El cuaderno donde Ismael escribía observaciones aún existe, pero está cerrado desde hace años. No porque él desistiera, sino porque entendió que nadie más lo abriría con la seriedad que merecía. Esta es una historia sin final, pero no sin verdad, porque la verdad no es siempre lo que se prueba. A veces es lo que se siente, lo que se repite en silencio, lo que se sostiene a pesar de la ausencia de todo. Ángel y Maritza existieron. Tuvieron una vida simple. Soñaron con el mar. Y desaparecieron. Todo lo que quedó fueron fragmentos. Pero los fragmentos, a veces, dicen más que cualquier informe. Dicen que alguien estuvo allí, que alguien amó, que alguien fue olvidado. Y que incluso cuando nadie lo ve, hay historias como esta, que son reales. Y siguen sucediendo. Si llegaste hasta el final, suscríbete al canal para no perder otras historias como esta. Casos reales que fueron olvidados por años, pero que aún merecen ser escuchados. Hasta la próxima historia.